הפגישה עם בועז התקיימה בחורף 2006. באותו הלילה, בפעם הראשונה אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלשבק נוראי ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון, ממערב ביירות. לא סתם מביירות, מהלילה של הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה. Bueno, como les había avisado, ya aquí está mi comentario, mi análisis que les traigo de esta película tan interesante que es Vals con Bashir. Es una película de animación, creo que ese es uno de los méritos que tiene. Generalmente cuando vemos películas de este tipo, largometraje, hay un equipo de cientos de personas detrás, y esto creo que es una de las hazañas que tiene esta realización. Por ejemplo, cuando se hace una película de estas de animación como las de Disney y todo esto, solamente detrás de uno de los apartados, como puede ser el de la iluminación, puedes encontrar que hay 40 o 50 personas solamente en ese apartado, y en este caso toda la animación estuvo a cargo de un total de unas 6-7 personas. Increíble. La música es otra de las cosas fabulosas que tiene, que es una música más bien minimalista. Es una música del compositor Max Richter, apropiadísima.
es una maravilla, yo la disfruto muchísimo. Incluso esta versión que ustedes escucharon ahora en la presentación es una versión extendida que hizo un DJ y la publicó en YouTube, y a mí me gustó muchísimo, y entonces la puse también como fondo. Visualmente es una joya también. Está hecha con un ambiente así oscuro, más bien oscuro, que te atrapa, te mete dentro de toda la película, y está basada absolutamente en hechos reales. Les voy a decir de qué trata esto. Por eso le hice el programa también anterior, dando el preámbulo sobre el Líbano, qué es lo que pasó en el Líbano. Porque durante mucho tiempo, y en Cuba sobre todo, y en Latinoamérica sobre todo, y yo recuerdo una canción que hizo también aquel señor Alberto Cortés, al margen de que yo no aplaudo ninguna cosa de este tipo, yo pienso que fue una tragedia colosal, pero desde el principio se culpó totalmente, o sea que había sido el ejército israelí que había entrado y había masacrado a toda esta gente. Que Israel tuvo responsabilidad en esto, vamos a ver por qué. Y precisamente provocó la caída del gobierno, porque aquí en Israel la gente, después que se enteró, la gente estaba bastante cabreada, porque es muy duro adquirir la imagen de asesinos en masa así. Es una cosa muy muy jodida. Y pues Sharon, que era el ministro de Defensa, tuvo que renunciar. Hubo renuncias y hubo crisis política a causa de esto. Vamos a ir a lo que es la sinopsis un poco más para que ustedes ya tengan una idea. El director es Ari Folman. Ari Folman participó en la campaña del Líbano en 1982. Yo lo expliqué en el vídeo anterior. ¿Y cómo surge esta trama? Se encuentra con un amigo que lo ha llamado, lo cita a un bar, a su amigo Boaz, y Boaz tiene un trauma que no puede dormir, tiene grandes problemas y parece que no puede resolverlo, y tiene la misma pesadilla recurrente todas las noches, y sueña que exactamente 26 perros vienen a acosarlo y vienen a buscarlo para matarlo. Y esta pesadilla se repite, es totalmente recurrente, y entonces él le pregunta que por qué, cómo sabe que son exactamente 26. Dice, porque los veo todas las noches y ya los he contado, son 26 perros en total. Y entonces empieza, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Y entonces él le dice, no, esto tiene que ver, yo creo, con los 26 perros que yo maté durante la guerra del Líbano, porque cuando iban llegando a las aldeas donde habían terroristas escondidos también, los perros ladraban y entonces se ponían sobre aviso y escapaban. Y entonces, como sabían que Boaz era una persona con mucha reticencia para matar a un ser humano, pues, le encargan que sea el que liquide con el rifle de francotirador, que liquide a los perros para que no avisen. Y esto es lo que él hace, y esto es lo que él se le queda después. Y a partir de que él sale de esta cita, de esta conversación con Boaz, empieza a tener visiones de retazos de memoria que él había olvidado por completo de la campaña en el Líbano. Y empieza a preguntarse por qué lo ha olvidado y qué es lo que en realidad olvidó y qué es lo que pasó. Y recurre a un amigo que es psicólogo, psiquiatra, no sé bien, y le explica qué es lo que pasa con la memoria, cómo es el proceso de la memoria, que la memoria es dinámica, y cómo es que se engranan los recuerdos junto con cosas que tal vez no ocurrieron. Es un tema interesantísimo también. Y entonces le recomienda que lo que puede hacer es buscar a personas que estuvieron con él en este escenario, que estuvieron con él en la campaña, y que traten de unir sus recuerdos, a ver si él llega a hermanar, ¿no?, todo lo que pasó.
Y esto es lo que él hace. Y empieza a buscar compañeros de armas, a uno de nombre Ronnie, que tenía sentimiento de culpa. Y la película va desgranando los recuerdos de cada una de esta gente, los va exponiendo, a cada cual de ellos con su individualidad propia, va poniendo en el contexto de la guerra, va poniendo todos los recuerdos de cada uno de ellos. En este caso tenía un remordimiento por haber sobrevivido. Él se sentía que él no tenía que haber sobrevivido, porque él huyó un momento determinado, huyó, se lanzó al mar debajo del tiroteo. Habían matado a la tripulación del tanque, y él después de noche logra regresar a la costa y lo recogen. Y tenía ese sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Está otro también, que era jefe de pelotón, que le dice que sí, que él estaba allí y él no recordaba nada. Y entonces finalmente va a haber también un amigo que se había mudado para los Países Bajos, había hecho fortuna en los Países Bajos, que era el más inteligente del grupo, y había entrado en la guerra precisamente en el ejército, una de las cosas porque tenía cierta complejo, se sentía inferior, masculinamente inferior, sentía que no tenía éxito con la mujer, y eso es una de las cosas que él por las que en estar en el ejército pensó que lo iba a hacer sentir mejor en ese aspecto, ¿no? Y le dice que efectivamente que él también estaba allí. Y entonces ya empieza a partir de aquí ya a hilvanar todos los recuerdos de lo que pasó, recuerdos muy desagradables también. Y después otra psicóloga también, que es especialista en trauma, le explica qué es lo que ha pasado y por qué este tipo de cosas ocurre y por qué se produce esta cosa que se llama reacción disociativa, que es para hacerte olvidar lo que te puede ser traumático. Y bueno, pues ya viene todo el desarrollo de toda la película, lo que ocurre cuando entran en Beirut, cuando llegan a la parte de Beirut occidental, que como les expliqué estaba dividido Beirut por la guerra civil en la parte musulmana al oeste y la parte cristiana al este, y cómo ellos llegan y cómo entonces después se ponen de acuerdo, porque los aliados de Israel en esto eran las milicias cristianas, la falange, y el que había sido elegido presidente del Líbano había sido Bashir Gemayel, que era el líder de esta falange también. Y entonces la gente que seguía a Bashir Gemayel lo adoraba, era su ídolo, y cuando se produce este atentado, que al final se supo que no fueron palestinos, fue la gente de Siria y de Hezbollah, parece que se pusieron de acuerdo para eliminar a Bashir Gemayel, porque era demasiado popular y no les convenía para nada tener a una persona que estaba en contra de la presencia siria y que era además cristiano, no les convenía para nada. Y bueno, pues decidieron asesinarlo. Fue un bombazo tremendo. Y se produce la venganza terrible, y parte de esta venganza fue la masacre de Sabra y Shatila. Se hacen los planes, se hace la planificación y se queda establecido que van a ser las milicias cristianas las que van a entrar a despejar lo que quedaba en los campos de refugiados. Los campos de refugiados, como yo expliqué anteriormente, eran barrios, no eran esos campos de carpa como la gente se imagina, eran barrios de la ciudad. Muchos de ellos, que hay otra parte que no se dice tampoco en la historia, sobre todo en la que nos contaron en Cuba, que estos campos estaban llenos de gente, efectivamente estuvieron llenos de gente terrorista, y que tenían posiciones fuertes y desde ahí tiroteaban al lado cristiano y tiroteaban a todo el que se le ponía por delante. Eran fortines, eran verdaderas fortalezas lo que tenían ellos ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que se produce esto ya se había iniciado la retirada de los combatientes de la OLP del Líbano, con la mediación de Francia, de los Estados Unidos, que estaba también, de la gente que vino a participar para que evacuaran del Líbano, después que bueno, que el Líbano estaba ya destruido, ya, una pena. Y entonces Israel quedó en que ellos iban a facilitarle, o sea, la visibilidad
porque era de noche, a las fuerzas de las milicias cristianas para que entraran a despejar lo que quedara de terroristas en los campos, en este caso los de Sabra y Shatila. Y esta gente no iban con idea precisamente de buscar, iban con una idea de venganza, porque les habían asesinado a la persona que era su todo, su ídolo, y entraron ahí, y iluminados por las bengalas que disparaba el ejército de Israel para ayudarlos en su labor, lo que hicieron fue en realidad una masacre. Violaron, apuñalaron, ametrallaron, hicieron todo, mataron a hombres, mujeres, a niños, a ancianos, acabaron allí. La cifra de muertes todavía incluso está en discusión, pero fueron muchos. Y bueno, la película tiene secuencias que son absolutamente magistrales. Tiene fragmentos de música de la época también, muy parecido a lo que se hizo con esta película inolvidable de Stanley Kubrick, de la chaqueta metálica, que ponen músicas de la época. Aquí pasa lo mismo. Y la música está muy en función de la trama, está muy perfectamente adecuada con cada momento de la trama. Salen todas las personas que salen, la representación gráfica que hacen de la animación de las personas entrevistadas, con la excepción de dos que pidieron que no parecerse, pero todo el resto, incluso personajes públicos como el periodista, que es una de las personas que más respeto yo en este país, el periodista Ron Ben-Ishai, para mí es una persona con un prestigio enorme, ha sido corresponsal de guerra en no se sabe cuántos conflictos, no se sabe cuántos, fue herido en Kosovo incluso, pero cubrió muchísimo, la mayor parte de los conflictos que se produjeron en el planeta en esta etapa los ha cubierto él, y cubrió el del Líbano también. Y es este personaje que van a ver en la película, el que la vea, que sale como si nada, con las balas silbando alrededor, filmando, mientras el camarógrafo iba aterrado filmando y él iba caminando. Y él es el primero que entra en el escenario de Sabra y Shatila y ve lo que había pasado ahí. Y él mismo lo describe con sus palabras, dice que era un espectáculo, un desastre, una cosa espantosa. Y bueno, pues en lo que radica es el mensaje de esta película, es un mensaje pacifista, por supuesto. Yo no me gusta el pacifismo por el pacifismo, o sea, yo no me gusta la violencia, pero pienso que el pacifismo tiene que tener, no puede ser una cosa automática. Y en este caso, bueno, pues el director parece ser una persona de ideas más tirando para la izquierda. Y una de las cosas que sí queda claro en la película, pero claro, no te exime de responsabilidad como israelí, una de las cosas que queda claro es que la masacre no fue cometida por israelíes, no participaron en esa masacre, pero sí estaban auxiliando y eran aliados de la gente que cometió la masacre. Y ahí en la película se puede ver cómo empiezan a preguntarle desde lejos los que estaban, porque había 3 anillos de protección alrededor de los campos, y los israelíes que estaban empiezan a ver que algo no estaba bien, y ven a uno incluso que entra con un viejo y se suenan después unos disparos y sale solo, y le preguntan qué pasó y le hace señas de que lo obligó a arrodillarse y lo mató. Después ven que ponen a varias gente contra un muro y que los masacran, y entonces empiezan a decirle oye, y empiezan a llamar al mando y a decirle, oye, están matando a la gente y están haciendo esto y están haciendo aquello, y empieza el rumor a expandirse. Entonces algunos lo decían, era una cosa bastante dura de ver y de querer. Y entonces llega a Ron Ben-Ishai, a este periodista, llega también, él llama a Ariel Sharon, le dice, mira, están diciéndome, y en una comida que estuve ayer con varios oficiales me dijeron que hay rumores de que hay masacre, que se está cometiendo una masacre. Y él lo que le contestó fue, ¿tú lo viste? Y dice, no, yo no lo vi, pero me lo han dicho de buenas fuentes
que sí, y entonces no, yo me ocupo. Pero bueno, el caso es que se cometió este horror y finalmente, bueno, el ejército de Israel llegó y paró y dijo, se acabó. Ustedes salgan de aquí y esto, pero ya el daño estaba hecho. La reputación de Israel quedó muy dañada también con esto, comprensible. Y como dije, en Israel la gente estaba bastante cabreada. Y esto es una mancha que ha quedado también de irresponsabilidad. Ariel Sharon fue considerado responsable, se le privó de su cargo. Hubo varias destituciones. Y bueno, lo único que bueno, el mérito de la película en este caso, en este punto, lo que sirve de cierto alivio, ¿no? Es que quede claro que no fueron los israelíes los que cometieron esta masacre, pero no están exentos de responsabilidad. Ese es el gran problema. Las cosas que hicieron esta gente, porque mataban a la gente, incluso le grababan el crucifijo en el pecho con el cuchillo, eran cristianos. Y bueno, terrible, aquello fue espantoso. Esta película hay que verla, señores, con un espíritu crítico, porque es la visión de una persona joven, muy joven, que se enfrenta a esto por primera vez en su vida. ¿Cuál es la reacción ante esta violencia de cada uno de esta gente? Cada uno tenía su trauma, como él lo enmascaró, lo olvidó, y aquí yo cerré precisamente la introducción con esa imagen final de él cuando empieza a ver todo y cuando parece que ya empieza ya su reacción disociativa. Es una película excelente, ¿me entendés? Ganó un Globo de Oro, ganó el premio de BAFTA, ganó varios premios, no el Oscar, pero sí ganó muchos premios. Y en gran parte estuvo hecha con Flash, una tecnología que era de una empresa que ya no existe, una compañía que era Macromedia. Incluso hay una anécdota muy graciosa. El director estuvo en la empresa, en la sede de Macromedia en California, en San Francisco creo que estaba, para explicarles que él había hecho un largometraje con Flash. Y cuando lo oyeron, llamaron a seguridad, lo botaron. Pensaron que estaba loco, ¿no? Y bueno, pues es una película que yo se la recomiendo, tanto por su música, tanto por su trabajo gráfico, su trabajo visual. La edición es también una maravilla. Y es un capítulo más de la historia que nos va a ayudar a entender de una manera tan especial como esta. Es una película que a mí me impactó muchísimo. Y bueno, yo se las quiero recomendar a todos ustedes en la plataforma que esté. No sé si está en Netflix o esté en Amazon. Bueno, donde esté, les recomiendo de todo corazón que la vean. No es una película de un ritmo quizá al que algunos se tengan acostumbrados, un ritmo trepidante, rápido. No, se toma su tiempo. Es una película que se toma su tiempo. Pero cada escena es una joya, es un logro visual extraordinario y tiene una gran sensibilidad. Yo de todo corazón se la recomiendo. Y bueno, pues esto es mi comentario sobre esta película y es mi recomendación también. Me despido de ustedes, les mando muchas bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, este sábado en la noche. Hasta otra.